Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que seguimos pendientes de las consecuencias que está teniendo para el equilibrio geopolítico de Oriente Medio, una de las claves de toda la estabilidad mundial. Lo sabemos, es algo histórico, pero no es diferente a lo que se ha vivido en épocas pasadas. La respuesta que articuló Israel después de los sucesos del 7 de octubre del 23, porque sigue trayendo consecuencias, sigue cambiando los mapas de los equilibrios y va a traer más a futuro, y de eso vamos a reflexionar. No solo Israel, también otros factores como los que han influido en la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad, que sin duda condicionan esa realidad de la geopolítica de Oriente Próximo. El desmantelamiento parcial del eje de influencia de Irán en esa zona es la consecuencia más clara y que más va a alterar, al menos a corto o medio plazo, los equilibrios de la zona. Es un elemento significativo para el régimen de los ayatolás, que no tiene por qué suponer el final de la influencia de un actor tan importante como es Irán, pero que sí va a dificultar sin duda su eje de agitación que tenían configurado en contra de lo que señalaban como el gran Satán y el mal que representaban Irán y Estados Unidos. Toda la estrategia de los ayatolás para intentar ser la voz cantante, que de hecho lo han sido durante los últimos años, pasaba sin duda por una triple actuación, la que desarrollaban desde Gaza Hamas, desde Líbano Hezbollah y desde Siria el régimen de Bashar al-Assad, chiita de índole alawita. Y todo eso ahora mismo ha desaparecido para los ayatolás, por lo tanto su capacidad de proyección hacia el exterior en esa zona para ser una potencia regional ha desaparecido. No obstante, sigue teniendo margen de actuación el régimen chiita de Teherán. Por un lado, reforzando sus estrategias con Rusia y China, que parece es hacia donde puede virar ahora mismo su mirada. Ya lo hizo en su momento, pero ahora consolidarse hacia esa línea todavía sería una opción con mayor peso, porque es la única salida que les queda. Por otro, siguen teniendo su capacidad de influencia en la zona mermada, sin duda, pero todavía con un cierto calado a partir, por ejemplo, de las milicias chiitas en Irak, sin duda del régimen de los hutíes en Yemen y también de los chiitas que queden en Siria, que pueden ser un elemento perturbador del nuevo orden que se configure a partir de esas relaciones de quienes han derrocado el régimen de Bashar al-Assad y las distintas potencias internacionales. Irán puede intentar forjar nuevas estrategias y alianzas en la región, incluso con el ojo puesto, como alguna vez hemos mencionado aquí, en Bahrein, que es rico y que tiene un peso importante también de los chiitas y por tanto puede estar en su foco, pero va a ser complicado también. Incluso puede mirar hacia Turquía, con quien ha mantenido reiterados roces, pero sin embargo comparte ciertos elementos estratégicos, intereses estratégicos comunes, como el intento de evitar que Israel sea la única potencia preponderante en la zona, o sacudirse en cierta medida el poder estadounidense demasiado presente en una zona tan importante del mundo. De eso vamos a hablar hoy, pero también de Francia, una de las potencias históricas de Europa, ya lo saben, que vive un momento de complicada inestabilidad en lo político, en lo interior, pero que también tiene ahora mismo una encrucijada compleja en cuanto a su papel hacia el exterior. No hay que olvidar que Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea
y que a pesar de eso, su voz, por ejemplo, reclamando una autonomía estratégica europea frente a las líneas, a las directrices que se imponen desde el otro lado del Atlántico, ha sido poco escuchada. También hay que hablar de asuntos delicados para Francia, como su presencia, primero nominal como colonizador y luego de facto en la zona del África francófona, África subsahariana, el Sahel, donde se ha ido retirando, cada vez es menor, y eso a su vez, por un lado, obedece a una evolución de los propios países implicados, pero también a una estrategia de retirada de Francia que ha puesto en bandeja toda la importancia local de esos países y a merced de grupos islamistas, y no solo, sino de la influencia rusa, en este caso indirecta, con el antiguo grupo Wagner y ahora el Afrika Korps. Todo eso es merecedor de una reflexión, porque es también incluso patente la influencia histórica de Francia en un territorio como el que hablábamos al comienzo, como el de Siria, que le quedó bajo su jurisdicción en los tratados Sykes-Picot, que configuraron el Oriente Próximo, el Oriente Medio, tan levantisco, tan conflictivo, que ahora estamos padeciendo, porque la raíz de todos estos problemas y de toda esta situación proviene no solo de causas seculares desde tiempos inmemoriales, sino también del reparto que se hizo una vez las potencias occidentales terminaron con el Imperio Otomano, las fronteras que se dibujaron, el reparto de los pueblos, el no tener en cuenta distintas confesiones o distintas etnias es lo que ha sembrado de conflicto toda una zona que no puede ser más polémica. ¿Qué tiene que decir Francia en torno a esa Siria que le correspondió en el reparto del Sykes-Picot en la primera parte del siglo XX? Cayó junto con Líbano, Reino Unido se quedó con Irak, se quedó con Palestina. Ambos han gestionado bastante mal, a tenor de los resultados que estamos viendo, su presencia en la zona y sobre todo su marcha una vez decidieron que tenían que salir de allí. Pero de todo esto vamos a hablar porque hay que ahondar de la posición, de los intereses geopolíticos, de qué pinta ahora Francia en el mundo y de qué tendría que pintar, de cuál es su vocación. De todos estos asuntos vamos a hablar durante la próxima hora, pero también de muchos más, los que han llegado a nuestra redacción. Se los vamos a contar a partir de ya en breve, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco, y todo eso va a ser después de un pequeño alto, una pequeña parada que ya hacemos. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional con una despensa excelente, buena bodega y exquisitos platos de temporada como setas a la brasa o platos de cuchara como nuestros garbanzos con rabo de toro. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91 236 1879. Hola, soy Beatriz Catalán. Os deseo una muy entrañable Navidad, que paséis junto a vuestros seres queridos y sobre todo espero que empecemos ese nuevo año con mucha fuerza, con mucha vitalidad y os deseo todo lo mejor para este nuevo año. Un abrazo. Hola, soy Iciar Pernía. Desde Legal por Naturaleza queremos felicitar las fiestas navideñas a todos nuestros oyentes, que desde el otro lado nos dan la energía y motivación que necesitamos para hacer de este camino una experiencia maravillosa. Esperamos celebrar más Navidades juntos y por eso os mandamos nuestros mejores deseos para el nuevo año que ya está tocando nuestra puerta. ¡Feliz Navidad!
Vamos ya con esa información en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con la detención en Moscú del autor del atentado que mató al general ruso Igor Kirillov. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha informado de la detención del autor material del atentado con bomba que ayer martes mató en Moscú al teniente general Igor Kirillov, jefe de la Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia. Según el comunicado del FSB, el detenido es un ciudadano de Uzbekistán, nacido en 1995. Por cierto, que el Kremlin asegura que el asesinato de Kirillov muestra que Rusia tiene razón en Ucrania. Reunión en Bruselas entre Rutte y Zelensky. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en Bruselas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en vísperas de la cumbre de los 27, a la que asistirá el dirigente ucraniano para abordar las necesidades de su país. A la reunión de hoy está previsto que se sumen líderes de algunos Estados miembros de la Unión Europea. Sobre el terreno, Ucrania trata de resistir el incremento de ataques rusos con apoyo norcoreano en Kursk, mientras sus tropas siguen en riesgo de ser rodeadas por las fuerzas rusas en al menos 2 zonas del Donetsk. En Siria, entre tanto, el gobierno de transición continúa con los contactos diplomáticos. El líder de la nueva administración siria, Ahmed al-Shara, continúa los contactos diplomáticos con Occidente para legitimar su presencia en la comunidad internacional, mientras que en el noreste de Siria se teme una ofensiva por rebeldes sirios o proturcos contra los kurdos sirios. En Alemania, entre tanto, un tribunal de Hamburgo pronuncia la sentencia en el caso de un supuesto miembro de las milicias leales al régimen de Bashar al-Assad, acusado de haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Damasco entre 2012 y 2015. Cumbre en Bruselas entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de los Balcanes Occidentales abordan en una cumbre las perspectivas de integración de los países balcánicos en la Unión Europea y la aplicación del llamado Plan de Crecimiento para la región de 6.000 millones de euros. Hoy, Día del Migrante, el gobierno mexicano presenta un programa especial para esos migrantes. Lo hace poco después de las advertencias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de deportaciones masivas. Miles de indocumentados están varados en la frontera sur de México en medio de un aumento del flujo migratorio y la incertidumbre precisamente por las políticas migratorias de Donald Trump. En Japón, Honda y Nissan negocian su fusión. El objetivo es hacer frente a la competencia de fabricantes de vehículos eléctricos chinos y estadounidenses. Su fusión daría lugar al tercer mayor fabricante mundial. La Reserva Federal en Estados Unidos podría decidir hoy una nueva bajada de tipos de interés. Bajada de 25 puntos básicos. Se prevé que el año que viene haya menos recortes de entre 100 a 75 puntos básicos. Esto es al menos lo que opinan desde Bank of America, que esperan que los comentarios de Powell indiquen hoy una desaceleración en el ritmo de futuros recortes. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Damos más cobertura a todas estas informaciones internacionales en forma de crónicas, Blanca. 24 horas después del atentado, Rusia ha anunciado la detención de un sospechoso por la muerte del teniente general Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química, y por la muerte también de su asistente, Pelayo Serrano del Valle. La única información que ha trascendido hasta el momento es que el arrestado es de nacionalidad uzbeca, nacido en 1995. Los investigadores aseguran que este hombre fue quien colocó el artefacto explosivo que acabó con el general ruso. Dicen además que ha confesado. Según el Servicio Federal de Seguridad ruso, durante el interrogatorio el sospechoso afirmó haber sido reclutado por las fuerzas especiales ucranianas. A petición de ellos, llegó a Moscú y le entregaron un artefacto explosivo que colocó en un patinete eléctrico estacionado cerca de la puerta del edificio donde vivía el general Kirillov. El sospechoso también alquiló un auto que estacionó cerca del edificio y donde estaba instalada una cámara de vigilancia. Los investigadores aseguran que al detenido se le había ofrecido $100.000 por el asesinato y su residencia en un país europeo. Kirillov era, por su posición de mando y de las fuerzas que comandaba, una pieza importante del engranaje del Ministerio de Defensa ruso. Además, se había convertido en un militar muy mediático por sus comparecencias públicas donde acusaba sin pruebas a Ucrania y Estados Unidos de utilizar armas biológicas. En Londres lo consideraban un portavoz importante de desinformación. Lo que sí es cierto es que Kirillov había sido sancionado por países como Reino Unido, Canadá y Ucrania
por el uso de sus tropas de un agente tóxico contra el ejército de Kiev, acusaciones que Moscú siempre ha negado. Atentado que ayer reclamó Kiev y que para el Kremlin prueba que a Moscú le asiste la razón en el conflicto en Ucrania, según el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Para él, el asesinato de Kirillov solo muestra que a Moscú le asiste la razón en el marco de la operación militar especial en Ucrania. Peskov se ha congratulado además por la buena labor de los servicios secretos rusos, que han detenido en menos de 24 horas al sospechoso de haber cometido el crimen, y ha señalado que Putin ya les ha felicitado por ello. Todo mientras que en Bruselas el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibe esta tarde al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para una reunión informal donde discutirán los próximos pasos en la guerra contra Rusia. Esta minicumbre, que tendrá lugar en la residencia oficial de Rutte en Bruselas, ocurre apenas semanas antes de que Donald Trump asuma en Washington la presidencia de Estados Unidos. En la reunión se espera la participación de varios jefes de gobierno como Giorgia Meloni, Donald Tusk y Olaf Scholz. El Reino Unido debe estar representado por el ministro de Relaciones Exteriores, David Lemmy, al tiempo que por la Unión Europea estarán presentes la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Sobre la mesa de la reunión, el envío de tropas a Ucrania para asegurar un eventual cese del fuego entre Kiev y Moscú. Para Ucrania se trata de una carrera a contrarreloj, ya que Trump insiste en un acuerdo para poner fin a la guerra que promete resolver en un día y sugiere la posibilidad de suspender la ayuda militar a Kiev. Sus dirigentes, que se negaban radicalmente a la idea de una negociación de paz con Rusia, admiten ahora esa posibilidad siempre que se garantice la seguridad del país. Y en Siria, la Unión Europea está a poco tiempo de abrir su sede en Damasco tras haber tenido un primer contacto positivo con el gobierno interino. Pablo Llanoné. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha visto con buenos ojos la visita a Damasco del alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien ha logrado acercamientos con el gobierno interino. Nuestra presencia, dice von der Leyen, adquiere una dimensión diferente y vamos a intensificar nuestros contactos directos con HTS y otras facciones. Nos preocupa el futuro de Siria y tenemos que estar allí, sobre el terreno. Aún así, la presidenta es precavida y advierte que habrá que ir paso a paso, ya que dice que el nuevo gobierno sirio tiene que demostrar que sus hechos coinciden con sus palabras. Mientras, sugiere la eliminación de las sanciones económicas para permitir el desarrollo de Damasco y advierte el aumento de la entrega de ayuda humanitaria a más de 160 millones de euros al año. Ayer, en su encuentro bilateral con el jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, la presidenta recalcaba también la importancia de la seguridad regional contra el terrorismo y recordaba el imprescindible papel de Turquía contra el Estado Islámico. Turquía tiene un papel esencial que desempeñar en la estabilización de la región. Juntos también debemos permanecer en alerta contra el terrorismo. El riesgo de un resurgimiento del Daesh, el Estado Islámico, en particular en el este de Siria, es real. No podemos permitir que esto ocurra y es necesario abordar las legítimas preocupaciones de seguridad de Turquía. El alto mandatario turco, por su lado, destacaba que su papel como miembro de la OTAN sería clave para mantener la paz en la región. Pero, mientras el presidente pronunciaba estas palabras, saltaban las alarmas ante una posible incursión del ejército turco en el norte de Siria contra la facción kurda, considerada terrorista por Ankara. Aunque aún no está confirmada esta operación, algunos medios locales, como el Hurriyet, explican que en realidad son las fuerzas nacionales sirias, respaldadas por Turquía, las que están preparando una incursión contra el distrito Ain al-Arab, que se encuentra en la frontera con Turquía bajo manos kurdas. Esta maniobra no deja de cuestionar si el rol de Turquía como miembro de la OTAN y aliado de la Unión Europea será el de estabilizar la región o llevarla a una nueva escalada, ya que si la incursión de los militares se llevase a cabo, la situación podría ser catastrófica y suponer la muerte de cientos de miles de personas. Por lo pronto, la facción kurda ha pedido a Donald Trump que, en una carta que cuando llegue al poder el 20 de enero, los apoye contra Turquía. Los partidos alemanes mueven ficha ya de cara a las elecciones anticipadas del próximo 23 de febrero. El programa electoral del Partido Liberal contempla rebajas fiscales cuyo costo se estima en 188.000 millones al año, según cálculos del Instituto Alemán de Estudios Económicos. Paloma Arnaldos.
La propuesta de rebaja fiscal del Partido Liberal Alemán ha sorprendido a todos, y es que el FDP se ha caracterizado siempre por ser un partido que pide rebajas fiscales, pero la dimensión de la anunciada hoy, de 188.000 millones de euros, está claramente por encima de las propuestas de reducción de impuestos de los otros partidos. La Unión Cristiano-Demócrata y la Unión Socialdemócrata plantean recortes de unos 99.000 millones, los verdes de 48.000 millones de euros, mientras que el Partido Socialdemócrata de 30.000 millones. El Partido Liberal, además, es contrario a una reforma del llamado freno a la deuda, con lo que queda descartada la posibilidad de financiar las reducciones fiscales a través de nuevos endeudamientos. Una de las razones centrales de la ruptura del tripartito presidido por Olaf Scholz fue justamente que el Partido Liberal se negó a aceptar que se decretara una modificación del equilibrio macroeconómico para pedir una excepción a las limitaciones que impone el freno de la deuda. Según los expertos, la mitad del monto de las rebajas fiscales planteadas por el FDP favorecerían al 10% más rico de la población. Entre sus planes contempla un aumento de los ingresos libres de impuestos en 10.000 euros al año. La tarifa máxima del 42% solo se abonaría a quienes ganan a partir de 96.000 euros al año. Y además el Partido Liberal pide una rebaja del impuesto de sociedades al 25%. El partido liderado por Christian Lindner está actualmente en casi todas las encuestas por debajo del umbral del 5% en intención de voto, con lo que corre el peligro de quedarse sin representación parlamentaria en la próxima legislatura. Y hoy es el Día Internacional del Migrante, día en el que las organizaciones de defensa de la migración tienen muchas causas que reivindicar en todo el mundo, Pablo. Las Naciones Unidas definen al migrante como cualquier persona que se traslada a través de una frontera internacional o dentro de un Estado. Siguiendo esta definición, en el mundo hay más de 300 millones de migrantes, entre los cuales muchos han sido obligados a abandonar sus hogares por guerras y situaciones injustas, emprendiendo un camino de huida que puede acabar con sus vidas. Este ha sido el caso de más de 5 millones de sirios desplazados por la guerra. Algunos de ellos han encontrado asilo en otros países, principalmente Turquía, Jordania y Europa, respaldados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Otros, sin embargo, han caído víctimas de organizaciones criminales que trafican con sus vidas o han fallecido ahogados en el mar Mediterráneo. Suman más de 500.000 sirios que no han podido ver el final del conflicto entre los rebeldes y el régimen de Al-Assad, que hoy permite a millones de sirios volver a casa. Y entre bailes celebran el Día del Migrante en la Embajada de Ecuador en Italia, país que durante el último año ha estado en el punto de mira de la crítica internacional debido a sus polémicas políticas migratorias. Giorgia Meloni llevó a cabo la primera deportación de migrantes a un centro levantado en Albania a cambio de concesiones comerciales. El proyecto ha quedado congelado después de que la justicia italiana presionase a la primera ministra a detener la maniobra, quien, sin embargo, tiene intención de que se retome. Los centros en Albania funcionarán. Tuve que pasar allí todas las noches desde ahora hasta el fin del gobierno italiano. Funcionarán porque quiero luchar contra la mafia y le pido a todo el Estado italiano y a la buena gente que me ayuden a luchar contra la mafia. Y aunque los varapalos judiciales han detenido las deportaciones de Meloni a Albania, la Comisión Europea está estudiando el modelo de la primera ministra, barajando la posibilidad de abrir centros de deportación transfronterizos. Mientras, en Estados Unidos, la cuestión migratoria resuena de cara al 20 de enero, cuando Donald Trump asuma el poder e inicie la deportación masiva que anunciaba durante su campaña. Cuando gane el 5 de noviembre, terminará la invasión de migrantes y empezará la reconstrucción de este país. Esta deportación supondría sacar del país a más de 11 millones de indocumentados, un completo desafío logístico y económico que podría quedar sobre papel mojado, igual que el ingente muro que separaría México y Estados Unidos y que no llegó a construirse. Mientras, hoy en México se abre la nueva embajada estadounidense, valorada en millones. A días de dejar su puesto como embajador, Ken Salazar ha enfatizado los lazos diplomáticos entre ambos países y ha destacado que pervivirán pase lo que pase durante la administración Trump. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos a repasar las cabeceras internacionales, lo que nos cuentan y de qué manera cambia el enfoque sobre esa información internacional según distintos países. Una labor que desarrolla Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer las cabeceras miraban con atención la posible incursión de Turquía en la región kurda de Siria, Rojava, anunciada por The Wall Street Journal, pero hoy nos trasladamos al medio local turco Hürriyet para que nos cuente una versión más cercana de esos hechos. El medio local no afirma ni desmiente la incursión directa del ejército turco. En su lugar, explica que el Ejército Nacional Sirio, la milicia siria respaldada por Turquía, sigue avanzando en la toma de territorios dominados por el grupo considerado terrorista, el Partido de Trabajadores del Kurdistán. Ahora se dispone a tomar el distrito de Ain al-Arabak, que está en la frontera de ambos países bajo manos kurdas. Los preparativos de esta operación, advierte Hürriyet, ha sido interpretada por los medios occidentales como una incursión del Ejército Nacional Turco, ya que se encuentra en la frontera. Al mismo tiempo, otro ingrediente que parece haber provocado confusión ha sido la carta que el líder del ejército kurdo sirio, una extensión del Partido de Trabajadores del Kurdistán apoyada por Estados Unidos, ha enviado en una carta a Donald Trump advirtiendo que Ankara pretende invadir el norte y noreste de Siria antes de que el magnate neoyorquino asuma el cargo. Entre tanto, desde Francia, Le Monde se hace eco de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exige un proceso de transición inclusivo y que esté dirigido por los propios sirios. Así, dice Le Monde, Siria evitaría acciones que puedan comprometer la seguridad regional. Este proceso debe atender las aspiraciones legítimas de todos los ciudadanos sirios, garantizando su protección y permitiéndoles determinar de manera pacífica, independiente y democrática su futuro. Además, el Consejo reafirmó su compromiso con la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Siria y ha exhortado a todos los estados a respetar estos principios. Hoy los medios se hacen eco del arresto del presunto culpable de acabar con la vida del general ruso Igor Kirillov. El medio catarí Al Jazeera se limita a informar de la detención de un sospechoso, mientras el británico The Guardian avanza además que se trata de un uzbeko. The Guardian se hace eco de las declaraciones de Moscú, que afirma que se trata de un uzbeko de 29 años reclutado por el Servicio de Seguridad ucraniano. Además, prosigue The Guardian, el delito será llevado ante las Naciones Unidas. Mientras, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha dicho que todos los implicados en el asesinato serán encontrados y castigados. El teniente general, jefe de las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia, fue asesinado el martes en Moscú. Recientemente, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos había afirmado el fallecimiento de 30 soldados norcoreanos en la guerra. Hoy esta cifra, según The Kyiv Independent, asciende a casi 200. Habrían muerto o resultado heridos en los combates en el Oblast de Kursk, posiblemente, explica el medio local, debido a falta de experiencia en batalla. Esto sumado a la actitud defensiva de los soldados ucranianos, a pesar de ser inferiores en número frente a las tropas rusas. Desde Rusia, precisamente, RT dice que es poco probable que la administración del presidente saliente de Joe Biden tenga tiempo de destinar los 5.600 millones de dólares que tiene reservados para ayuda militar a Ucrania. La toma de posesión del cargo presidencial por parte de Donald Trump el 20 de enero detendrá el flujo de armas que Joe Biden destina desde el Pentágono hasta Ucrania, sin esos meses de burocracia que conlleva de otro modo. Volvemos a Siria, donde se ha hallado una fosa de cadáveres que ha dado bastante de lo que hablar en las distintas cabeceras. Esto es lo que nos cuenta Al Jazeera. El medio catarí destaca que podría contener miles de cadáveres y que no se trata de la única fosa, ya que, dice, están surgiendo lugares de enterramiento en toda Siria después del derrocamiento de Assad, quien durante años, señala el medio, ha sido acusado de ejecuciones extrajudiciales generalizadas. Entre tanto, The Telegraph. Este medio advierte que en una sola fosa común cercana a Damasco, el régimen de Assad ha enterrado a más de 100.000 cadáveres, entre ellos ciudadanos británicos y estadounidenses. Ayer el New York Times advertía de la llegada de nuevas sanciones internacionales a Corea del Norte por su apoyo a Rusia. Pues bien, hoy el medio turco Hürriyet nos informa de que Estados Unidos presuntamente habría impuesto sanciones a compañías que han apoyado con armamento al régimen. En una declaración del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, se ha afirmado la imposición de sanciones a 2 empresas chinas y una emiratí que habrían financiado el programa de armas de Pyongyang mediante lavado de dinero. Vamos con el Frankfurter Allgemeine Zeitung. En Alemania nos informa de que la presidenta de Georgia ha pedido ayuda a la Unión Europea.
Salomé Zourabichvili, ha hecho un llamamiento a los políticos europeos en Estrasburgo. Dice que deberían imponer sanciones contra el gobierno georgiano al que ella, como jefa de Estado de Georgia, es contraria, e insiste en la importancia de presionar a Tbilisi para que se repitan las elecciones parlamentarias. Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuenterrabía y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único. Bosque de Matasnos, un vino con personalidad nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es. ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés. Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas, de solo 7 grados, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. El desmantelamiento parcial de ese eje de influencia de Irán en Oriente Medio, del que hemos hablado ya, supone sin duda todo un desafío para quien lo había tejido, para el régimen de los ayatolás. Irán seguramente va a intentar adaptarse a esa nueva realidad geopolítica, tiene sus apoyos en el concierto internacional, tiene buena relación con Rusia y con China, tiene una cierta capacidad todavía de seguir influyendo en la zona, no hay más que tener en cuenta Yemen o las milicias chiitas de Irak, pero en cualquier caso ahora mismo está viviendo Teherán un cambio en la forma en la que expresa su capacidad de influencia regional, porque ahora mismo tiene muchas menos herramientas de las que tenía hace apenas unos meses. Y de ello vamos a hablar, también de su situación interna, de cómo está el régimen, que en apenas 5 años cumple medio siglo de vida, con un líder extremadamente anciano. De todo ello vamos a hablar con Pedro Francisco Ramos Josa, que es analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael, muchas gracias. ¿Cómo describimos la situación política, el momento al que se enfrenta Irán? Habría que mirarlo tanto en nivel interno, ¿no?, con una población joven y probablemente desconectada de una élite clerical y militar, como también a nivel externo. Hazme un pequeño dibujo previo, por favor. Bueno, desde luego, si yo fuera un alto funcionario iraní estaría muy preocupado, tanto por esa situación externa, como dices, que ha sido totalmente contraria en los últimos tiempos a los intereses de Irán, o al menos a esa estrategia que, como bien has dicho, ha sido urdida en las últimas décadas y de forma además muy repentina. Y por otro lado, tenemos una situación interna que ya viene arrastrada en los últimos años, sobre todo agravada por esas sanciones internacionales, pero también por esa división cada vez mayor entre esa élite religiosa, como bien acabas de señalar, y una población, yo creo que tiene unas mayores ansias de libertad que las que el propio régimen está dispuesto a
a permitir, ¿no? En parte porque está en juego su propia supervivencia. Es evidente, por empezar por la parte interna, que quizá es la que menos conocemos, pero la que debería en su momento ser capaz de cambiar el statu quo de un país que tiene una historia tremenda y que es una potencia regional por demografía, por capacidades energéticas, pero hablamos, como digo, de un régimen que en 5 años cumple medio siglo de vida, que mientras estuvo su impulsor, Khomeini, pues tenía una cierta, aunque había un liderazgo claro, pero tenía una cierta colectividad a la hora de entender los equilibrios de poder. Pesaban más otros elementos en pues su hijo, tenía un cierto peso, el presidente del Parlamento, el presidente de la República, pero claro, en un sistema tan de líder como el que ha establecido Khamenei, donde no se vislumbra un sucesor claro, donde tienes las oficinas de los guardianes de la revolución, toda esa estructura burocrática en la cúpula del país, pero al final difusa, sin grandes nombres. ¿Qué puede pasar? Porque, por un lado, esa élite no querrá perder poder, pero por otro, si no hay un líder claro, si no hay alguien que cristalice ese poder, pues será más difícil mantenerlo, ¿no?, ante una población con la que estás disociado. Claro, lo interesante sería saber si la situación del régimen, como acabas de describir, es una situación de riesgo, de crisis, o está en metástasis, ¿no? Yo creo que eso sería la clave para entender qué es lo que puede pasar, porque estos regímenes autoritarios, como acabas de describir, parecen muy fuertes desde fuera, y en parte lo son porque tienen esa capacidad de represión tan grande, ¿no?, hacia la población interna, pero a la vez son muy débiles, porque basta, como acabamos de ver en Siria, una pequeña pérdida de poder para que todo el castillo de naipes se vaya abajo de forma súbita. Digamos que la situación en Irán interna está muy complicada, como acabamos de decir, por las sanciones, pero también por la propia inoperancia del sistema. Es incapaz, yo creo, que de revertir esa situación de crisis económica que vive, de escasez energética para los propios iraníes, a pesar de tener esa riqueza, ¿no?, en todo tipo de yacimientos. Su economía, si vamos a la renta per cápita, la actual está al nivel de 1986. Es como si aquí en España, para hacer un símil, cambiásemos el Falcon por la chaqueta de pana, ¿no?, otra vez. O sea, tiene una situación bastante caótica. Su economía, a pesar de toda la riqueza que tiene, es 4,5 veces inferior a la española. Y es un actor internacional que, como acabamos de señalar, tiene influencia prácticamente mundial. Por lo tanto, yo creo que las aspiraciones del régimen no casan con sus capacidades, y ahí es uno de los problemas evidentes de este régimen. Vamos a analizar el exterior. Es evidente que esa red que hemos mencionado al principio ha desaparecido, ¿no?, o ha desaparecido en su mayor parte. Quizá los protagonistas más relevantes de esa red, los proxies que siempre decimos de Irán, que eran en Palestina Hamás, en Líbano Hezbollah, y en Siria un dictador teóricamente laico, pero alawita, chiita, por tanto, como Bashar al-Assad, y que a través del cual pasaban los suministros hacia Hezbollah, han caído. Ha sido un efecto dominó en relativamente poco tiempo, como hemos indicado. ¿Qué supone, cómo evalúas la pérdida de influencia de Irán al perder a estos tres actores, a estos tres proxies? Bueno, Irán, desde luego, como acabas de describir muy bien, pues ha perdido, en primer lugar, esa conexión directa que tenía con Hezbollah al perder Siria. Le queda Irak, le queda Yemen, como habías descrito antes, y desde luego poco más, porque Israel, entre Israel y los islamistas en Siria, digamos que se han cargado toda esa estructura de proxies, como acabas de decir, de fuerzas interpuestas para atacar tanto a Israel como a Estados Unidos. No solo eso, sino que también en este caso Rusia ha perdido un gran aliado, y son los dos grandes perdedores, ¿no?, tanto Irán como Rusia. Dos aliados que están enfrentados a Occidente y que junto a China buscan cambiar el orden internacional. Ahora una de esas piezas se está tambaleando gravemente, que es Irán. Veremos hasta qué punto Rusia y China están dispuestos a apoyar a Irán, porque como acabamos de ver con Siria, Rusia no ha hecho gran cosa.
Sí lo pudo hacer antes de la invasión de Ucrania, pero ahora, debido a, yo creo que a un sobreesfuerzo, de nuevo, cuando tenemos la política exterior y trazamos una estrategia, tenemos que saber muy bien qué es lo que queremos, pero si tenemos los medios para lograrlo. Yo creo que en ese sentido, como le pasó antes a Estados Unidos con Afganistán e Irak, Rusia ha cometido un tremendo error. Le pasa lo mismo, yo creo, a Irán y esto es un golpe de realidad. Aunque pueda parecer rebuscado, teniendo claro que el primer movimiento al girarse a buscar apoyos es el que hemos mencionado, el de Rusia y China, pero también hay quien apunta a que podría tener una cierta convergencia de intereses el régimen de Teherán con Turquía, que quiere erigirse como potencia regional fundamental, que es islamista, democrática, de origen sunita, por lo tanto, en principio estaría enfrentada con el régimen de los ayatolás, pero con quien al final comparte ciertas cosas. Comparte, por ejemplo, el interés de que Israel no predomine de forma absoluta en la zona y comparte el interés también de una cierta independencia respecto de la presencia constante, continua, secular ya casi, de Estados Unidos, ¿no?, haciendo de gendarme allí. ¿Puede llegar a tener un cierto acercamiento Irán con Turquía en ciertos puntos para establecer cuestiones comunes en la geoestrategia? Bueno, depende del pragmatismo al que estén dispuestos a llegar en Teherán. Yo creo que incluso podríamos llegar a pensar, ya lo hablamos en una entrevista anterior, incluso con negociaciones con Estados Unidos, cuando Donald Trump llegue. Porque Trump, sobre la mesa, ya ha dicho que baraja todas las posibilidades, incluso un ataque, ¿no? En el caso de Turquía, que es, junto con Israel, el gran vencedor de toda esta situación que estamos viviendo actualmente, su gran objetivo es, yo creo, recuperar esa esfera de influencia otomana, y en ese sentido Irán poco tiene que ofrecer ahora mismo. Más bien lo que está haciendo Turquía es, digamos, recoger los restos de esas pérdidas de Irán. Por lo tanto, como digo, depende de hasta dónde estén dispuestos a llegar en Teherán para mantenerse en el poder. Si buscan un enfoque mucho más ideológico, mucho más basado en la defensa de la integridad del sistema, yo creo que va a ser complicado llegar a acuerdos con Teherán, con Ankara, entre otras cosas porque Turquía está enfrentado también en ese espacio con Rusia, no solo en Siria, sino también en Asia Central. No hay que olvidar esas repúblicas exsoviéticas, ¿no?, tan importantes. Claro, y todas túrquicas además, como Azerbaiyán, por ejemplo, que también tiene mucho que decir y con quien está intentando entablar acuerdos que no le gustan nada, seguro, a Rusia, porque hacen bascular la preponderancia hacia el Bósforo, sin duda. Y también se puede pensar que, aunque en principio, claro, su actor en Siria ha desaparecido, al final tendrá una cierta estructura, tendrá una cierta capacidad de seguir influyendo. ¿Tú crees que va a seguir teniendo algún tipo de papel en la Siria moderna, vamos a decir, en la Siria que salga de todo esto Irán, o renunciará a ello? Yo creo que es complicado, puesto que el papel de Irán estos últimos años ha sido el de apoyo a una dictadura atroz. Entonces el pueblo sirio, yo creo que lo que estaba anhelando es precisamente todo lo contrario. No sé si desde luego los actuales personas en el poder, no voy a decir gobernantes, porque falta todavía el reconocimiento internacional, pero no sé, desde luego las señales que están enviando es de moderación, pero sin duda alguna el recuerdo tanto hacia Teherán como hacia Moscú, yo creo que de la mayoría de la población siria no va a ser nada bueno. Por lo tanto, esa influencia yo creo que de momento la podemos descartar. Puede tener cierta influencia desestabilizadora, eso sí. Claro. Pero de cara a la opinión pública en general, yo creo que no. Sé que no tenemos bola de cristal, pero te pido una impresión para terminar. ¿Va a cumplir medio siglo el régimen? Sería en 2029. Es complicado porque además estamos en un proceso, ¿no?, o en un incipiente proceso de sucesión de Jamenei, del líder supremo. Hay varias opciones, está su hijo, está Rezi, están incluso nietos de Khomeini, pero desde luego todo indica que va a ser complicado que llegue a esta fecha. Más que nada por la situación interna del país. Como bien decías al principio, la población joven, y lo vemos en cada protesta, yo creo que va a ser la clara protagonista
en ese cambio de régimen, ¿no? que desde Europa y sobre todo desde Estados Unidos tanto se anhela. Yo creo que como siempre que cae un régimen autoritario, la principal fuerza, el principal protagonista va a ser el propio pueblo iraní, y así debe de ser, porque tiene que ser el pueblo iraní el dueño de su destino. Desde luego no lo tiene que ser en Washington, no lo tenemos que ser en Bruselas y tampoco en Moscú. Y yo creo que según avanzamos en la sociedad, porque por mucho control que tengas de Internet, por muchas prohibiciones que impongas y por muchas leyes del velo, que ya hemos visto que lo último es que digamos que van a reducir ese tipo de leyes, a suavizar exactamente. Yo creo que ese anhelo de la población es imparable, ¿no? Yo creo que una vez que empieza, no hay nada que lo pueda parar. Ojalá por el bien del pueblo iraní. Pedro Francisco Ramos Josa, analista del Centro del Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ahora nada menos que con Francia, una de las potencias históricas de Europa, del mundo, que atraviesa un momento complejo, inestabilidad interna y externa. Nos preguntamos cuál es el papel geopolítico que juega ahora mismo este país y cuál es el que quiere jugar, sobre todo. De todo ello hablamos con Lena Anne Pierret-Yorgolt, que es profesora de la Universidad Villanueva. Lena, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Parece obvio, Lena, que ahora mismo hay una inestabilidad política en Francia, con la marcha de Barnier, con Bayrou intentando alcanzar acuerdos y poder gobernar, poder legislar, pero parece complicado. Y bueno, al final el hecho es que Francia es potencia fundamental de la Unión Europea. ¿Cómo interpretas tú esa inestabilidad política que vive Francia? ¿Cómo puede afectarnos? Bueno, yo creo que efectivamente la primera cuestión fundamental va a ser la cuestión económica, ¿no? La respuesta más obvia. Lo primero que sucede es la desconfianza de los inversores. Moody's ya ha degradado la nota francesa. Y también tenemos esa cuestión del déficit público, que es una cuestión que ahora mismo está ocupando mucho la opinión pública. Y todo esto se suma a un contexto de crisis que ya existe en Alemania, además. O sea que sí que hay un efecto, un miedo a un posible efecto dominó en cuanto al tema económico en Europa. Ahora, si nos vamos al tema más geoestratégico, hay algunos elementos que podrían apuntar a cierta continuidad, porque en Francia tenemos una práctica presidencialista de la Constitución, ¿no? Se dice a menudo que Charles de Gaulle creó un traje a su medida cuando elaboró la Constitución. Entonces, sí. No, perdona. Sigue. Perdona. Sigue. Entonces, en teoría, la defensa nacional y la política exterior es del presidente, o sea, que seguiría siendo de Macron. Pero es cierto que la Asamblea Nacional sí es la que da su acuerdo para ratificar tratados, la que vota el presupuesto. Entonces, las fuerzas políticas que hay ahora mismo en Francia sí podrían influenciar su política exterior. Por ejemplo, sabemos que Le Pen no es demasiado hostil hacia Rusia, ni Mélenchon es demasiado hostil hacia los islamistas. Entonces, todo eso sí que podría erosionar un poco la confianza, digamos, de los aliados hacia Francia, especialmente en el papel clave que tuvo en el apoyo a Ucrania, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves, Lena, el papel geopolítico que juega ahora mismo Francia, tanto en el contexto europeo como mundial? Bueno, Francia es una potencia nuclear, de hecho es la tercera potencia nuclear, con 290 cabezas nucleares, submarinos y aviones equipados con misiles nucleares. También es la segunda zona económica exclusiva, la segunda mayor, ¿no?, después de Estados Unidos. Uh-huh. Es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual le da un derecho
veto, que también es fundamental en las relaciones internacionales, y tradicionalmente tiene un papel clave en la mediación de conflictos. Algunos dicen que tendemos a meternos donde no nos llaman, pero es verdad que tradicionalmente tenemos ese papel de mediación, por ejemplo, sobre el programa nuclear iraní o lo que he comentado ya antes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora bien, es verdad que también nos afecta cierto declive económico. Y además también tenemos un ejército que a menudo se dice un ejército bonsai, como de muestras. Tenemos muy poquito de muchísimas cosas. Entonces hay que relativizar y matizar un poco ese papel de gran potencia mundial. No, desde luego lo apuntabas tú muy bien. Es la única, no solo es una potencia nuclear en orden jerárquico mundial, sino que además es la única de la Unión Europea que tiene estas capacidades, por lo tanto, más que relevante, desde luego. Quería preguntarte también, Lena, por cómo ve Francia, o cómo crees que ve Francia lo que está sucediendo en Siria. Sabemos que Francia ha tenido mucha influencia regional en la zona, en Líbano, en Siria, después del Sykes-Picot a comienzos del 20, pues fueron zonas que correspondieron a Francia, por lo tanto, supongo que es parte especialmente interesada en lo que sucede en ese país. ¿Cómo lo ven? Sí, de hecho, el martes llegó una delegación francesa a Siria para retomar el contacto con las autoridades de facto y hasta se hizo la bandera francesa en la embajada francesa, que que estaba cerrada desde el 2012. Entonces, yo espero que sea pragmatismo, porque es lo que están haciendo otras capitales occidentales, intentar retomar el contacto con Siria para jugar un papel en el proceso de transición política que va a conocer ahora. Todo eso con la esperanza de que rompa los contactos con Rusia para sacar al país de la esfera de influencia de Irán. Creo que lo tienen más complicado con Turquía ahora mismo, pero si es pragmatismo me parece bien. En cualquier caso, creo que habría que esperar antes de celebrar el final de la violencia en Siria. Primero, porque el poder ya ha dicho que rechazaba el federalismo y que quiere extender su control sobre las zonas kurdas. No creo que vaya a ser un proceso pacífico. Y además me extraña mucho que confiemos en islamistas para proteger los derechos humanos. Entonces, antes de alegrarnos, yo creo que habría que tener un poco de prudencia. Prudencia y tampoco ser seguidistas, tener criterio. Emmanuel Macron ha sido la voz en los últimos años que más ha clamado por una autonomía estratégica europea, de la Unión Europea, no ser solo seguidistas, tener voz propia, tener capacidad de actuación. No sé si eso tiene eco en Francia en general, si es una iniciativa particular del presidente y sobre todo cómo lo ves tú, ¿no? Si seríamos capaces, a partir de esa capacidad que tiene Francia con esa potencia nuclear, con ese asiento en el Consejo de Seguridad, para articular un discurso geopolítico de Unión Europea que sea independiente, ¿no? Y una capacidad de defensa propia, que no dependa de terceros. Es que es una cuestión fundamental y muy compleja. No sé hasta qué punto ocupa la opinión pública en general. Es verdad que es algo que se comenta mucho en algunos foros más especializados, ¿no? Pero es cierto que Macron intenta impulsar esa defensa europea ya desde el 2017 en un discurso en la Sorbona, cuando habla de doctrina común y de fuerza de intervención común. Todo eso en un contexto en el que habla de muerte cerebral de la OTAN, ¿no? Que esto desde luego ha cambiado mucho. Pero es cierto que ahora con Trump volvemos a tener miedo a que los intereses estadounidenses y europeos no coincidan. Entonces volvemos a preocuparnos mucho por ese tema de defensa europea, ¿no? Francia, de hecho, Macron comentó este año que estaba dispuesto a integrar las capacidades nucleares de Francia dentro de una estrategia europea, que sería un paso muy importante, ¿no? Lo que pasa es que de momento las iniciativas en ese sentido no están saliendo adelante. Estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto FCAS, futuro FCAS, porque a menudo decimos FCAS, futuro aéreo de combate, el avión del futuro, ¿no? Sí, el proyecto de un avión a futuro de combate europeo. No, lo tengo
Gracias, lo tengo en francés o en inglés, pero en español se me escapaba ahora. Entonces, este proyecto no salió adelante porque hubo demasiada competencia entre las empresas, entre Dassault y Airbus, por tema de propiedad intelectual también, y porque Alemania decidió meter en el proyecto a IBM, que es una empresa estadounidense, y eso le permitiría a Estados Unidos tener cierto control sobre el uso y la venta de ese avión. Claro. Y la idea era tener nosotros soberanía europea sobre nuestro producto, ¿no? Entonces, ahí vemos que no somos capaces todavía de ponernos de acuerdo y que salgan adelante esa clase de proyectos, ni siquiera en cuanto a innovación tecnológica. Entonces, es preocupante la situación. Lena, nos quedan 2 minutos. No quiero dejar de preguntarte por el papel en África de Francia. La presencia gala en el continente africano está decayendo, sabiendo, como sabemos, toda la historia que ha tenido Francia en ese continente. Yo te quiero preguntar por el peso geoestratégico que tiene para Francia, qué está pasando y cómo está también incurriéndose en un problema, porque quizá esa ausencia francesa se está asumiendo el hueco por parte de mercenarios rusos, el Afrika Korps o el Wagner en su momento, por islamismo. ¿Cómo se ve esa desatención hacia la África francófona por parte de Francia, si estás de acuerdo o no? ¿En qué pasa? Sí, totalmente. Hay un declive no solo de la presencia y de la influencia francesa en África, sino de toda la presencia occidental en general, porque en cuanto se retiró Barkhane, luego siguió Takuba, que era una fuerza europea, luego la MINUSMA, que era de la ONU, y luego más intervenciones, más operaciones europeas. E incluso la base de Niamey, que es estadounidense, está parcialmente cerrada. Es decir, que ahora mismo, al menos en el Sahel, ya no se admite presencia occidental o habría que reconfigurarla mucho para que tuviera menos visibilidad, pero ahora mismo hay un rechazo hacia Occidente que efectivamente está que se hace en beneficio de potencias como Turquía, como China y obviamente como Rusia. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues no solo para Francia, en realidad, para el mundo, para Europa en general, porque, por ejemplo, el tema del uranio, ¿no? Del acceso a determinados recursos. Claro. Pues si Francia pierde acceso al uranio, también tiene consecuencias para el resto de Europa, incluyendo a España, que compra energía a Francia, por ejemplo, y al margen de eso también a nivel de seguridad para el mundo, porque Rusia no está luchando contra los grupos armados terroristas. Claro. Rusia lo que está haciendo es aprovecharse de los recursos naturales, es masacrar a civiles y es hacer de guardia pretoriana para los regímenes corruptos. Entonces eso también va a dar formas de presionar para los países del Magreb, ¿no? Con esa reflexión nos vamos a quedar. Lena Jordol, Universidad Villanueva, muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. No hay tiempo para más, nos vamos. Ricardo. ¿Hola? ¿Ricardo? Déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el Mundial a Francia, a ver si reacciona. ¿Oíste, Ricardo? Nada, ¿qué se ha quedado? Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Soy Jesús Sillera. En estas fechas tan especiales os invito a celebrar y aprovechar cada día para crear grandes recuerdos con amigos y familiares. Os deseo mucha salud y ánimo para afrontar con alegría el nuevo año. Brindo con Hillera por unas felices fiestas para todos. ¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas. Hoy, el gambón salvaje crudo día mar y marinera con un 22% de descuento. Por solo 7,79 la caja de 800 gramos. En tiendasiendía.es.
Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91 31 31 409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.